de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Inicio comentándoles algunos datos. En el año 2022 se registraron 254.984 nacimientos en niñas y adolescentes de 9 a 18 años en México. En ese mismo año, Veracruz ocupó el tercer lugar con 16.108 nacimientos ocurridos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años. Para garantizar el derecho de las mujeres y las niñas a la salud, se requiere el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas que atiendan aquellas problemáticas más apremiantes. El reconocimiento de este derecho implica garantizar la disponibilidad, accesibilidad, calidad de los servicios de salud, así como la salud sexual y reproductiva, que de ser libre de coerción, discriminación y violencia. El derecho a la salud tiene una relación directa con el derecho a una vida libre de violencia. Hablar de la protección a la salud de las mujeres y las niñas incluye tomar medidas específicas para la detección de casos de violencia, incluida la sexual. La protección de las niñas y adolescentes que son probables víctimas de violencia sexual es una responsabilidad institucional, comunitaria y familiar. Es por eso que hemos lanzado la campaña ECOS, en la que buscamos informar a la población respecto a la grave problemática de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, para facilitar la detección y atención de casos. En esta campaña participarán adolescentes de los 10 municipios con más casos de embarazo infantil. Es un indicador de violencia sexual contra las niñas y de embarazo adolescente. Veracruz, San Andrés Tuxtla, Jalapa, Coscomatepec, Córdoba, Perote, Papantla, Martínez de la Torre, Alto Tonga y Coatzacoalcos. Nos enfocamos en el diseño y difusión de materiales informativos que orienten en la detección de probables casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Además, se enfatizará la relación que existe entre el embarazo infantil y la violencia sexual contra las niñas, ya que aún existen errores y omisiones por parte de las instituciones educativas, de salud y de procuración de justicia que evidencian su dificultad para identificarlo como tal. También se aborda la obligación que tienen las familias y las procuradurías municipales para la protección de niñas, niños y adolescentes para detectar y atender cada caso, de modo que se puedan garantizar la restitución de los derechos vulnerados. Como sociedad debemos informarnos y actuar para obligar a que las instituciones protejan a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Equifonía AC, puedes verlo, protejamos a las niñas. Muchas gracias. ¿En qué rangos de edades se están identificando estos embarazos a temprana edad? El embarazo infantil es entre los 10 y los 14 años. Sin embargo, también hemos identificado casos en Veracruz de niñas de 9 años y son producto de violencia sexual. En 2018, por ejemplo, llegó una niña de 10 años a los servicios de salud. Era un embarazo gemelar, y en vez de atender a la niña y garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, esa niña le fue impuesta la maternidad. Claro, en este caso, ¿qué se hace? O sea, ¿los padres no presentan alguna queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Nosotros hemos acompañado a familias para presentar quejas. Sin embargo, consideramos que la campaña es necesaria justamente por eso, porque en las familias, por un lado, puede persistir la desinformación, la confusión respecto a la problemática de la violencia sexual, pero por otro lado, es muy importante recordar que los agresores son familiares, son personas cercanas a la niña, y que por lo tanto existen casos donde hay que proteger a la niña no solo del agresor, sino de sus cómplices, y estos muchas veces son los padres. ¿Tienen cifras en este momento en lo que va de esta administración, en lo que va de este año? Por ejemplo, no sé qué, si manejan estadísticas, ¿con qué periodicidad las están haciendo? Bueno, nosotras citamos fuentes de la Dirección
información en salud, que es de la Secretaría de Salud a nivel federal. Siempre manejamos datos oficiales porque nos parece que es una manera pues de detectar si efectivamente están haciendo un registro y en caso de que haya deficiencias en ese registro, pues exigir a las instituciones que lo mejoren. Pero bueno, lo más reciente, en 2022, son 16.018 casos de embarazos en niñas y adolescentes, es decir, de los 10 a los 19 años. ¿Qué ocurre también con el embarazo infantil? Que Veracruz durante los últimos 10 años ha estado en los 5 primeros lugares de nacimientos en niñas entre los 10 y 14 años. Pues justo por lo que comentaba de que es muy probable que el agresor sea cercano y también es probable muchas veces la complicidad de los padres o de uno de los padres, es que es muy importante la participación, la intervención de las Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, porque tienen legalmente la atribución de coadyuvar cuando los padres están exigiendo justicia, pero también de tomar la representación de esa niña cuando se sospeche que los padres son cómplices. Y creo que es muy importante enfatizar en que la sospecha es suficiente. Nosotros como organización en las actividades que hemos tenido con adolescentes, en los materiales que se difundirán de esta campaña, enfatizamos en ello. La sospecha es suficiente. Si yo como mamá o papá observo que mi niña tiene un cambio de comportamiento, que se retrae, que baja de calificaciones, que ya no quiere estar con familiares con quienes antes tenía una convivencia, si observo que manifiesta sentimientos de tristeza, si se aísla, si hay daño en sus genitales o en áreas cercanas, todos estos son síntomas de un probable abuso sexual, de una probable violación, y por eso es tan importante que las familias se informen y que la comunidad se informe, porque creo que es importante también que resaltemos que ha habido casos donde son los vecinos quienes denuncian, son las personas que observaron que una niña de primaria dejó de asistir porque la familia reportó que estaba embarazada, quienes han comunicado con nosotras. Y es ahí donde intervenimos, donde solicitamos que las instituciones detecten, ubiquen a esa niña, y que actúen para restituir sus derechos. ¿No hay una forma de que ustedes desde la sociedad civil busquen legislar o busquen modificar alguna ley para que haya un mayor peso a los padres que en este caso pues, no dan a conocer o ocultan el tema del embarazo? Hay un marco legal vigente que nos parece que es suficiente, que es protector de las niñas, niños y adolescentes. El problema está en la coordinación entre las instituciones. Por un lado, a menor edad, digamos, es menos probable que un niño, niña o adolescente pueda recibir la atención de una institución a menos que la familia lo solicite. Por eso es tan grave esta problemática, porque muchas veces es el silencio, es ocultar a ese niño o niña lo que le pone en un mayor riesgo. Pero en ese sentido, perdón, la Fiscalía, por ejemplo, ¿cómo está trabajando? Porque claro, de esos casos que se han presentado, que ustedes tienen este antecedente y que oficialmente están registrados, ¿cuál es el avance que hay en el trabajo de procuración de justicia? Nosotras, por eso insistimos en la coordinación interinstitucional. Tenemos el registro de los nacimientos en niñas. Hemos insistido a la Secretaría de Salud que avise a las fiscalías, que nos han dicho que muchas veces dan aviso y se quedan con esos avisos porque no acude el personal para tomar la declaración de la niña para poder intervenir. Que hemos solicitado ya vía acceso a la información y por eso defendemos que exista el INAI y el IBAI, es solicitar el número de avisos que ha dado la Secretaría de Salud a la Fiscalía y el número de carpetas iniciadas por la Fiscalía respecto a los casos de niñas menores de 15 años que llegan a los servicios de salud con un diagnóstico de embarazo. ¿Y eso se tiene datos actuales? Lo hemos solicitado, no tenemos actualmente la información, ya se solicitó y estamos en proceso de espera para que nos brinden. ¿Qué nos dicen? Que no acuden en todos los casos, que no acuden en la mayoría de los casos la Fiscalía. Sin embargo, necesitamos esta información para poder corroborar en qué porcentaje es que es omisa. Entonces, de entrada, lo que podríamos decir es que es urgente que las familias se informen, que las familias
sepan qué derechos tienen esas niñas, niños y adolescentes, de modo que puedan exigir Legalmente